Iglesia, seguimos con esta serie acerca de la sabiduría. Bueno, y hoy quiero empezar este mensaje contándoles acerca de algo que me tenía muy inquieta y era una oración por la iglesia, y constantemente le empecé a hacer unas preguntas insistentes a Dios y le empecé a decir: Señor, pero ¿por qué algunos no pueden percibir todas las cosas buenas que tú haces y en vez de gratitud hay tanta queja? ¿Pero por qué hay tanto miedo y por qué falta como una expectativa del bien por el futuro? ¿Pero por qué buscan respuestas en tantos lugares y no entienden que en ti están todas las respuestas? ¿Pero por qué en esto no avanzan? ¿Pero por qué este pecado que es persistente? Porque a veces uno dice, bueno, pues si cambiamos de pecado, ¿cierto? Pero el mismo. Entonces estaba en una oración así como con un círculo vicioso y Dios, porque era una carga en mi corazón, y Dios descubrió mi corazón, pero también me trajo una respuesta, ¿cierto? El Señor me habló y me dijo: si sigues orando así, no va a pasar nada, pero el Señor me enseñó cómo tenía que orar para que empezara a haber gratitud, para que empezara a haber una expectativa del bien, para que los corazones se volcaran a Dios y entendieran que en Él estaban las respuestas, para que avanzáramos. Y de eso es el mensaje de hoy, de esa respuesta que el Señor trajo a mi corazón. Y quiero empezar contándoles una historia de una psiquiatra y también especialista, ¿cierto?, en neurología, muy reconocida. Ella se llama Marian Rojas, es muy reconocida, y ella contaba que estuvo un año en Camboya trabajando con niñas abusadas sexualmente desde 8 a los 12 años. Y en este proceso ella empezó a ver que todos sus conocimientos le faltaban herramientas para poder ayudar a estas niñas. Y es una mujer de fe y empezó a pedirle a Dios, a decir: bueno, necesito una herramienta para poder ayudar a estas niñas, porque sus herramientas profesionales han quedado cortas. Un día la invitaron a una fundación y le dijeron: mira, Marian, necesitamos que vayas a esta fundación. Hay una niña que fue abusada por todos los hombres de su familia. La vendieron a un burdel, durante 4 años fue abusada todos los días por muchos hombres. La encontramos abandonada en una caja desde el día que la llevamos al refugio. La niña no come, la niña no habla y la niña está aislada en un rincón. Entonces ella fue a este lugar. Estando en este lugar, llegó, claro, vio a la niña en su cuadro de negación, de evasión, de desconexión total con la realidad, pero se le acercó otra niña. Y esta otra niña, por medio de esta niña, Dios trajo esa respuesta que esta mujer estaba esperando. Y en palabras de ella, fue una respuesta que cambió su vida y que cambió la forma de ella ejercer profesionalmente su carrera. Pero al final de esta historia se las voy a contar más adelante. Entonces, quiero que interactuemos un poco, ¿sí? Y rápidamente, porque ustedes saben que el tiempo aquí es muy, muy valioso. Quiero que me respondan por el chat de la iglesia, los voy a leer a todos, estas preguntas. Entonces vamos a ser supremamente sinceros y vamos a responder. ¿Listo? ¿Estamos preparados? ¿Con el chat listo? Muy bien. Entonces, cuando te pasan cosas malas, ¿qué piensas de ti y de Dios? ¿Sí? Entonces, te cortaron el gas, a tu perrita se le partió la pierna, te robaron el Transmilenio. Bueno, no lo sé. Cuando te pasan cosas malas, ¿qué piensas de ti y de Dios? A mí siempre me pasa lo mismo, yo soy desfavorecido, yo soy de malas, pero Dios conmigo como que no es tan bueno como con otros. A ver, vamos a escribir. Estoy esperando los mensajes porque a veces el internet, ¿cierto? No está bueno, listo. Aquí muy bien. Otra vez un fracaso. Otros dicen: ¿dónde está Dios? ¡Qué buena respuesta! A veces nos preguntamos eso, ¿cierto? Pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Miriam Damaris, qué buena respuesta. Miren qué sinceridad, esto me encanta. Dios no me escucha. Ay, miren esto, Sandra Sánchez, ¿qué hice mal? Miren, esto es súper importante. A veces cuando nos pasan cosas, tiene todo que ver con el mensaje de hoy. Estas cosas nos preguntamos: ¿qué hice mal? A mí todo me pasa, no puede ser que esto me esté pasando a mí. ¿Qué hice y que le abrió las puertas al diablo? ¿Qué hice mal?
Dios no me escucha. Dani García, te mandamos un abrazo gigante y te felicitamos. Estamos muy felices por esa buena noticia que ya tú sabes. Bueno, dice Olguita Jiménez desde México, a veces pienso que ¿dónde está Dios? Que a veces no me ve. Laura García, es lo que me merezco. Alexandra Gómez, ¿por qué siempre a mí? Porque yo. Bueno, todas estas respuestas nos dan mucha información. Me equivoqué, dicen por acá. Listo, muy bien, me encanta. Esas cosas que salen, a veces nosotros decimos, no, Dios me ama, Dios es bueno, todo lo que sabemos, ¿cierto? Pero el verdadero concepto que tenemos de Dios sale en esos momentos como de la nada, en esos momentos de tensión, en esos momentos de la dificultad, ahí es donde sale la verdad profunda que tenemos acerca del Señor. Ahora, tengo esta otra pregunta. Cuando tu pareja está haciendo algo incorrecto o cuando tu hijo se está equivocando, así como dicen los mexicanos, ¿cierto? Que la está regando terriblemente, ¿tú qué piensas y cómo reaccionas? ¿Reaccionas con miedo? ¿Reaccionas con ansiedad? ¿Reaccionas con culpa? A ver, también los leo. ¿Listo? Aquí estamos. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué escribimos. Vamos a ver cómo reaccionamos. O sea, yo te invito a que tú pienses cómo reaccionas. Cuando tu hijo está haciendo cosas así que tú sabes que lo están llevando bueno, con culpa. Miren esto tan importante. Otra persona dice impulsivamente, claro, o sea, va, interviene, dice, regaña, con temor, miren, muy importante, porque cuando nos motiva el miedo es porque no hay suficiente confianza en Dios. ¿Listo? Con culpa, con ansiedad. Bueno, por acá dice que con misericordia, con reclamos y acusación, qué bien. A veces cuando las personas se equivocan lo que hacemos es reclamar y decir por tu culpa, mira lo que estás haciendo, con ansiedad, con culpa, con miedo, qué bien, con enojo. No, estas preguntas están extraordinarias y estas respuestas fueron una maravilla. Entonces, ¿por qué estas preguntas? Porque hoy vamos a hablar de un hombre que dice la palabra de Dios en Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, que era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren, este hombre hacía obras de caridad, este hombre era un hombre de oración. Dice que cuando sus hijos se iban a la fiesta, él se ponía a interceder por sus hijos. Era un hombre íntegro sexualmente, era el que ayudaba a los huérfanos de su comunidad, porque era un hombre muy adinerado. Pero de un momento a otro le empezaron a pasar cosas muy malas, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de esa historia y de pronto tú dices, bueno, yo también a veces digo eso, pero si yo soy una buena mamá, si yo me quito el bocado de mi boca para dárselo a mi hijo, si yo soy una mujer de casa, si yo soy juicioso, dicen los hombres, si yo soy trabajador, no como mi vecino, yo no vivo tomando, yo no vivo con otras viejas y yo tan buena persona, ¿sí? ¿Y por qué me va así? Bueno, si usted se identifica, si usted dice, bueno, yo soy una persona correcta, trabajadora, responsable, de casa, querendón, ¿sí? Si usted se identifica con esto, de pronto, y le están pasando muchas cosas malas, de pronto por medio de la vida de Job va a encontrar una respuesta. Dios nos va a enseñar, ¿cierto? ¿Qué hay detrás? De que a pesar de que estamos haciendo las cosas bien, no nos está yendo como nosotros esperamos. ¿Listo? Entonces vamos a ir al primer punto. O sea, ¿por qué Job, a pesar de que hacía cosas tan buenas, de que era un hombre tan íntegro, tan correcto, le empezaron a pasar cosas tan malas? Y el primer punto era porque Job no tenía claro quién era su enemigo. Miren lo que dice Job 2, versículo 7. En cuanto el acusador se marchó, llenó a Job con llagas en todo el cuerpo. Miren esto tan impresionante. La Biblia dice que fue Satanás, claramente. Hay versiones donde dicen Satanás, aquí dice, en esta versión en la TLA dice el acusador. Satanás tocó la vida de los hijos de Job, tocó sus finanzas, trajo división y pelea, contienda en su matrimonio, trajo desprestigio a la vida de Job y aparte dice que su llaga era desde la coronilla hasta los pies. O sea, la piel de Job, la salud de Job se menguó demasiado, se afectó demasiado.
¿Y qué empezó a pasar en la vida de Job en este momento? Él empezó a decir, es Dios. Es Dios el que me persigue, es Dios el que no me ama, es Dios el que no es bueno, es Dios el que no es justo, es Dios el que me está castigando. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? Estamos confundidos, ¿cierto? Estamos confundiendo y no sabemos quién es nuestro verdadero enemigo. Estamos confundiendo la obra del diablo con Dios. Dios no es el que mata, Dios no es el que roba, Dios no es el que me destruye, Dios no es el que me enferma. Entonces, iglesia, el primer punto, cuando yo sé quién es mi enemigo, yo sé contra quién defenderme. Mi enemigo no es Dios. Con el que me tengo que alejar no es de Dios. Con el que tengo que pelear no es con Dios. Del que me tengo que esconder no es de Dios. ¿Quién era el enemigo de Job? ¿Quién estaba trayendo todas estas cosas? Es que lo dice claramente la palabra de Dios. A veces el mundo, en estos días escuchaba una entrevista a una actriz muy famosa que le hicieron un procedimiento supremamente difícil en toda su lengua, fruto de un cáncer, y ella decía, porque a veces Dios nos manda estas cosas. Y nos han enseñado que es Dios, pero eso nos lo ha enseñado el mundo. Y la Biblia dice, si tú crees en Dios, como dice la Escritura no dice que Dios le había mandado esto a Job. La Biblia dice que era Satanás el que le trajo todo este mal. Y nuestra guerra es contra potestades espirituales de maldad. Él es nuestro enemigo, no el Señor. ¿Listo? Hasta ahí muy claros, primer punto. Segundo punto, que de lo que le ocurría a Job y que él necesitaba, ¿cierto? Estaba en un error y necesitaba entender la verdad para poder salir de esa situación de que él, siendo un hombre tan bueno, pues le pasaban tantas cosas malas. Dice, Job se creía justo a sus propios ojos. Dice Job 32, versículo 1 y 2. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliud, hijo de Beraquel Busita, de la familia de Ran, se encendió en ira contra Job, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Y dice Job 33:9, que Job decía esto de sí mismo, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Entonces, ¿cuál es el segundo punto? En Job había un concepto equivocado del mismo. Él creía en su propia justicia. Y acá les quiero leer un pasaje que está en Romanos 10:3, dice, que habla de que justificamos, que nos aferramos a nuestra propia justicia y desechamos la justicia de Dios. Eso era lo que le estaba pasando a Job. O sea, Job decía, no es que yo hago obras de caridad, yo soy un buen esposo, yo oro por mis hijos, yo soy un hombre de casa, yo no tomo, yo no fumo, yo trabajo. O sea, no es justo que a mí me esté pasando esto. Y miren, yo he conocido muchas personas en procesos de cáncer, en procesos de enfermedades terminales, ya con metástasis. Y estas personas dicen lo mismo que Job. Me dicen, Patricia, pero mira, yo he sido una buena mujer, yo he sido una mujer trabajadora, el terrible fue él, el que se fue, ese tipo que se fue con otra que me dejó, pero yo sí he sido la buena, porque a mí me pasan todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que son nuestras obras, que es nuestra bondad, nuestras obras de caridad, que es nuestra propia justicia la que le cierra la puerta al diablo. Y no, eso es un pensamiento muy enraizado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, pero eso es un pensamiento del mundo, ese no es un pensamiento de Dios, esa no es la verdad de Dios. Y también hay muchas cosas, miren, a veces nosotros no confiamos en esa parte, en esa carne mala nuestra, ¿no? Entonces, donde somos envidiosos o donde nos enojamos, donde nos colocamos bravos, bueno, ahí sí dependemos de Dios, pero en esa parte donde somos generosos, donde somos espirituales, ¿sí? Donde somos bondadosos, ahí sí ponemos la confianza en nosotros mismos. Entonces, en el 90% donde no soy bueno, confío en Dios, pero en el 10% ahí no necesito a Dios. Y no, yo necesito a Dios el 100%, y aquí pasa esto, miren, muchas veces, ¿por qué los hombres caen en adulterio? Porque confían en su 10% bueno. Y ellos dicen, no, yo amo a mi esposa, yo soy un hombre juicioso, yo soy íntegro. Y como confían en esa bondad propia,
empiezan a dar papaya, empiezan a tener conversaciones que no tienen que tener, a darse oportunidades que no se pueden dar y luego dicen, me resbalé. ¿Por qué? Porque es que la carne es débil, pero ellos confiaron en su propia carne. En esto, a mí un día el Señor me habló en la parábola del joven rico, porque al joven rico, ¿qué lo separó de Dios? Su bondad. Y el Señor me decía, Patricia, ¿cuál es tu fortaleza? Por medio de un taller que hizo mi esposo. Y yo le decía, Señor, mi fortaleza es la parte espiritual. Y el Señor me decía, esa es tu gran debilidad. Porque como ahí yo me creía fuerte, sí, que yo fluía con Dios, que a mí me gusta orar, que se me facilita escucharlo, fácilmente en esa área me vuelvo religiosa, fácilmente en esa área mi carne me engaña y empiezo a depender más de mí, del rito, que del Espíritu Santo. Entonces, qué enseñanza nos deja esto? Deja de estar diciendo, pero ¿por qué si soy tan buena mamá? ¿Pero por qué si soy tan buen papá? ¿Pero por qué si soy tan buen esposo? ¿Si soy tan buen trabajador? ¿Si yo no me meto con nadie? Ahí no está la respuesta para salir de tu situación. O sea, tú le puedes presentar al diablo todas tus cartas. Eso no es un arma poderosa para que él sea parte de tu vida. Eso lo dice la Biblia. ¿Listo? Y pensemos qué hay detrás de nuestras justicias. A veces detrás de nuestra moral, uy, esa vecina sí es terrible, miren las cosas que hay. Lo que hay es envidia, porque a ella que es bien perdida y le va bien y a mí no. A veces detrás de que resistimos un pecado y decimos, no, esto no lo soporto, no es que seamos morales, es que hay un odio y algo que no hemos sanado. Entonces, a veces creemos que hay mucha justicia y mucha bondad, pero en el corazón, dice la Biblia, no hay justo ni uno. Y yo no puedo confiar en mi justicia, ¿listo? Entonces esa era la segunda situación de Job. Él necesitaba salir de ahí. Él necesitaba entender que en él no estaba la solución, ni en sus obras. Tercer punto. Y aquí empieza toda la respuesta, empieza la solución. O sea, no sabemos cuánto tiempo duró el santo Job en medio de esta situación que fue muy dura. Enfermedad, pobreza, ruina, oprobio porque lo avergonzaban, lo criticaban. No sabemos cuánto tiempo duró, la Biblia no lo describe, hay varias opiniones, pero lo que sabemos es que fue bastante tiempo. ¿Y qué pasó en medio de este tiempo? Miren, entre más Job peleaba con Dios porque pensaba que su enemigo era Dios, estaba equivocado. Entre más Job decía, no, pero yo merezco que me vaya bien, porque era un arma equivocada, por ahí no estaba la solución. Peor le iba, más se amargaba. Era tan difícil la situación de Job que llegó un momento donde él dijo, me quiero morir, quítame la vida. Y miren, hay momentos, y él era un hombre íntegro, él era un hombre de Dios, él era un hombre que amaba a Dios, esto nadie lo cuestiona, pero su carne era débil. Y hay momentos donde las cosas son tan difíciles que uno dice, Señor, quiero desfallecer. Eso le dijo Job a Dios, le dijo, ya no aguanto más, quítame la vida. ¿Y qué pasó en ese momento? Empieza la solución. Job tuvo una revelación de la gracia. Y miren este pasaje tan extraordinario. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. O sea, el problema no era que Dios estuviera mandándole eso a Job, que Dios fuera malo, que Dios quisiera que él estuviera así, no. El problema era que Job no entendía lo que le estaba pasando. Él no entendía. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. O sea, ¿qué hace Dios cuando nosotros somos personas correctas, íntegras, que buscamos a Dios? Pero que nos está yendo mal, Dios nos habla. ¿Para qué? Para que nos apartemos de la soberbia. Y Dios nos dice, mira, no es por lo que tú hagas, no es por lo que tú no hagas, no es por lo bueno que tú eres. Soberbia es creer que se trata de mi mérito, que todo se trata de mí. Y el Señor necesita apartarnos de la soberbia. Dice, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. O sea, ¿qué hace? ¿Qué estaba buscando Satanás? Que Job muriera, ¿cierto? Llevarlo a la muerte. Él es el padre de la mentira, él es el que roba, él es el que destruye y él es el que quiere matar. Cuando yo he visto personas en procesos terminales
llenas de amargura, llenas de resentimiento, y dicen, pero si fui tan buena persona, pero si hice tan buenas obras, y más se resienten y más se amargan, porque no entienden esto que Dios les quiere enseñar, que se aparten de la soberbia, que no se trata de lo grande o de lo bueno que yo soy, que no se trata de mí, y si yo sigo en ese error, ¿a dónde nos quiere llevar el enemigo? A la muerte. Pero dice acá, y acá está la clave de este pasaje, en el versículo 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anunciase al hombre su deber. ¡Ay, es extraordinario! ¿Quién es él? Es el elocuente mediador, es Jesucristo. Miren, los amigos de Job le hablaron muchos días a Job, y le decían, dice que ya al final se cansaron. Nadie lo hizo entender, nadie. Todo el mundo, ellos le decían, mira Job, ¿será por tu pecado? Job, es porque tú estás pensando lo malo contra Dios. Le decían una cosa, le decían la otra, ¿sí? Job oraba, peleaba con Dios, se quejaba, nada cambiaba la situación. Pero cuando vino esta revelación de la gracia, todo empezó a cambiar en la vida de este hombre. Y le dice que le diga que Dios tuvo de él misericordia. ¿Qué necesitamos saber nosotros cuando nos está yendo mal? No cuán buenos somos nosotros, cuán bueno es Dios, que Dios tiene de ti misericordia, que si hay resentimiento, que si hay amargura, que si estamos equivocados, que si hay soberbia, Él tiene misericordia. Él ve como un padre mira a un hijo, mirando el pasado que hay detrás. ¿Qué hay detrás de esa dureza con el pecado de los demás? Hay una herida, hay algo que te hirieron y no has sanado, no has podido perdonar, hay un dolor profundo. Eso es misericordia. Y dice que lo libró de descender al sepulcro, o sea, que Él nos quiere librar de ese lugar a donde el enemigo nos quiere llevar. Y entender esto me da mi autoridad para decir, o sea, no, la muerte no puede tocar mi vida, esta enfermedad tiene que retroceder, porque ya Dios me libró, ¿sí? Independiente de lo que yo haya hecho o no haya hecho, ahí no está el debate, en lo que ya Dios hizo. Y sigue diciéndonos, y que halló redención, o sea que Él nos libró de la esclavitud. Cuando Job tuvo esa revelación de la gracia, que es esa revelación, él tuvo una revelación de la obra de la cruz, muchos siglos antes de que ocurriera. El Señor le reveló quién era Dios, en dónde está la solución del hombre. El mundo nos dice que está en nosotros, el cielo nos dice que está en el cielo, que viene del cielo nuestra respuesta, que viene del cielo nuestra salvación. Entonces, cuando esto pasó, Job abrió su corazón. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Dios, para conocer a Dios. Y a mí hay algo que me parece muy lindo, y es que Dios se revela a nosotros en lo que nosotros manejamos. Por ejemplo, uno como mamá, Dios le enseña a través de la maternidad. En el video que veíamos, esa indigente, ¿cómo conoció a Dios? A través de su necesidad, ¿cierto? La necesidad de tener un pan. Seguramente este hombre era un hombre que le gustaba la ciencia, que le gustaba investigar, porque ¿cómo se reveló Dios a Job? Miren, ¿dónde estuvo toda la solución? ¿Dónde la vida de Job se empezó a levantar? ¿Dónde los problemas empezaron a acabar? ¿Dónde Job se empezó a sanar? ¿Dónde se detuvo las cosas malas que le estaban pasando una tras otra? Cuando él conoció a Dios, cuando Dios se le reveló. Y Dios no llegó a decirle a Job, mira que perdóname, te pasó esto, ven, me disculpo contigo. No, Dios no le habló nada de eso. Tampoco Dios empezó a decirle, mira Job, yo soy bueno. No, nada de eso. ¿Saben cómo se reveló Dios a Job? Le empezó a hablar del universo, de cómo Él hizo los cielos, de cómo Él hizo la tierra. Y hay algo tremendo. 5 premios Nobel, ¿cierto? Que se han dado, no desde hace muchos siglos, fueron revelaciones que Dios le dio a Job miles de años antes. Eso es extraordinario. Y les voy a leer, pues por tiempo, solamente 2 o 3. En el versículo de Job 38:24 dice, la luz se puede dividir. Dios le dijo a Job esto, la luz se puede dividir. Físicamente esto se conoce como la dispersión de la luz y fue algo que descubrió Isaac Newton muchos años después. Hay algo más. Job 26:7. Cuelga la tierra sobre nada. A esta conclusión llegaron los científicos alrededor de tan solo hace 100 años.
Imagínense esto, porque antes se creía que la tierra era plana o que era sostenida por elefantes o por una gran tortuga o por un gran gigante llamado Atlas. Y entre estas hay muchas otros grandes descubrimientos que Dios reveló, ¿cierto?, de la forma en que está constituido el universo por medio de este libro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La gracia nos tiene que llevar a reconciliarnos con Dios y a decir, Él es mi amigo, Él es bueno. Entonces, no importa si yo he hecho o no he hecho, sino lo que Él es y que me puedo acercar confiadamente a Él para obtener misericordia. Ya vamos finalizando. ¿Qué sigue entonces acá acerca de lo que siguió viviendo este hombre? Y acá tuve un pequeño error y envié el borrador del tema, pero no el original. Y me he quedado perdida en el título que sigue, pero me acuerdo. Entonces, denme un segundo y busco en mi correo. Listo, ya sé. Conoció a Dios, acá está. Denme un instante, por favor. Listo, acá estoy. ¿Qué pasó cuando Dios se reveló a Job? Job conoció a Dios. Vamos a ir al libro de Job 42, versículo 1 al 6. Miren esto tan extraordinario. Porque de pronto usted dice, Patricia, pero mira, yo soy una buena esposa, yo soy una buena mujer, yo he hecho las cosas bien, yo soy un buen hombre. Mira cómo me ha ido. Así como yo estaba haciéndole preguntas al Señor, Señor, pero ¿por qué no salen de esto? ¿Pero por qué no salen de aquello? Y el Señor me dijo, estás mal dirigida en tu oración. Y aquí está la respuesta. Miren esto tan precioso. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Miren, yo conozco. ¿Cuándo se empezaron a solucionar los problemas de este hombre? Cuando él conoció. Conoció. Y es diferente. La palabra conocer en el hebreo significa experimentar. O sea, él vivió, tuvo una experiencia personal con Dios. Y él conoció que Dios todo lo puede. ¿Saben cuándo empieza a cambiar nuestra vida? Cuando yo conozco que Dios puede y quiere sanarme, que Dios es bueno. Dice la palabra de Dios que una mamá se puede olvidar de un hijo, pero que Él nunca se va a olvidar de nosotros. Y esto es tan tremendo porque cuando mi hijo estaba en cuidados intensivos, cuando nació, yo me acuerdo que nosotros llegábamos en la noche y anhelábamos que amaneciera muy rápido. ¿Por qué? A pesar de que yo estaba muy cansada, había acabado de salir del parto, todos los puntos, ¿cierto? Que a uno le colocan, tantas cosas, uno está muy descompensado. Pero yo quería que llegara el otro día porque yo no me podía olvidar de mi hijo que estaba allá, en ese lugar. Y yo ahí entendí cómo era Dios. En esto que yo viví, entendí que así era Dios, que Dios no se podía olvidar de mí. Entonces, o esta imagen que trae la Biblia, que Él es como la gallina que nos coloca debajo de sus alas y nos protege. Y pues, ¿por qué a alguien le dicen gallina? Pues porque es cobarde. Pero yo no sé si ustedes se han acercado a una gallina cuando tiene sus pollitos chiquitos. Ellas se envalentonan y hasta te corretean, y ahí se vuelven valientes. ¿Por qué? Porque ellas protegen sus pollitos. Y la Biblia nos da esas visiones de Dios. Él conoció a Dios como dice la Biblia, porque Él es el Dios que nos protege bajo sus alas, nos defiende. Él es un refugio. Yo no sé usted qué refugio tenga. Yo me acuerdo que yo de niña tenía un refugio y era un árbol de naranja que había en mi casa, muy alto. Y yo me montaba a ese árbol horas porque yo escapaba del mundo en ese lugar. Ese lugar para mí era un lugar de refugio. Así es Dios. Dios es un lugar de refugio, no es un lugar de tormento, no es un lugar donde te acusan, donde te condenan, no, es el lugar donde te ponen un abrigo, donde te dan un cafecito, donde te dicen yo te entiendo, yo te ayudo. Pero a veces nosotros no hemos visto al Dios verdadero. Job conoció al Dios de la Biblia, al Dios que todo lo podía, y dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Cuál era una de las quejas de este hombre contra Dios? Tú no me escuchas, Dios como que ve, pero como que a mí no me ve, como que tiene oídos, pero como que no oye, como que es sordo, como que Él no sabe lo que me está pasando.
Pero al final de ese encuentro con Dios, él dijo, Dios lo oye todo. Aún los pensamientos de mi corazón, él lo sabe. Él lo escucha todo. Él entendió que Dios lo conoce todo, que no es un Dios indiferente. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pues él entendió que el del problema no era Dios, era él. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿En dónde está el problema? En que no estás entendiendo algo. No estás entendiendo quién es Dios y quién es el diablo. O no estás entendiendo que hay soberbia en tu vida y te crees una persona muy buena y estás poniendo la confianza en ti. ¿Listo? ¿Qué no estás entendiendo? Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Cierto? ¿Qué no comprendemos? Miren, el fariseo se presentó delante de Dios y le dijo, mira, Señor, yo oro, yo diezmo, yo ayuno, yo soy el hombre 10, ¿sí? Y dice que el publicano ni siquiera bajó su cabeza, se quedó al final del templo y él solo le decía, Señor, la he embarrado terriblemente, tenga misericordia de mí, por favor. Y dice la palabra de Dios que el publicano se fue justificado por Dios. Pero el fariseo, que estaba lleno de obras y de orgullo y con sus ojos puestos en él, no se fue justificado. ¿Quién entendió a Dios? El publicano. Él sabía que la había embarrado, pero él sabía que su esperanza no estaba en él, estaba en su Dios y en la misericordia de su Dios. Entonces, Job empezó a comprender al Señor. Le dice, oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué hizo el que él se encontrara con Dios? ¿Qué hizo? Que se volviera humilde, ya no tan sobrado, ya no tan confiado en sus justicias. Se empezó a bajar. Y acá está la clave de lo que Dios me respondió a esa oración persistente que yo estaba haciendo por la iglesia. De oídas te había oído. A veces nosotros hemos oído, ay, en la predicación dicen que Dios es bueno, pero cuando algo malo me pasa, yo digo, ay, pero como que conmigo no es tan bueno, como me respondieron ustedes, ¿cierto? Pero como que a mí no me escucha, pero como que yo soy el de malas, ¿sí? Porque de oídas lo hemos oído. Hemos oído, como la actriz de la televisión que les contaba, que esta enfermedad me la mandó Dios, que Dios es el que nos castiga. Hemos oído muchas cosas. Y a veces cuando uno escucha cosas de personas, escucha cosas muy equivocadas, escucha lo que otros perciben de Dios. Y cuando uno conoce a la persona, uno dice, no, pero es que era totalmente diferente. Entonces, él lo había oído de Dios. Más dice acá, mas ahora mis ojos te ven. Esto es extraordinario. Es diferente cuando tú oyes a cuando tú ves. ¿Sabes cuándo se solucionaron todos los problemas de este hombre? Cuando él vio a Dios. ¿Saben qué me dijo el Señor en ese tiempo de oración? Ora para que la iglesia me vea. No ores por los pecados, por los no pecados, porque no. Ora para que me vean. Si ellos me ven, avanzan. Si ellos me ven, florecen. Si ellos me ven, se sanan. Si ellos me ven, van a ver mi bendición. Entonces, miren, es muy diferente. Cuando mis hijos se me acercan, mamá, mira el dibujo que hice. Yo no los miro a veces. Ellos que experimentan que yo no les estoy prestando atención. Es muy diferente cuando tú escuchas a cuando tú ves. Cuando tú ves, tú observas, tú le das importancia a algo. Y acá les voy a colocar un ejemplo. Hay muchos niños en el mundo, todos de igual y de gran valor. Sin embargo, yo no he visto a ningunos niños como he visto a mis hijos. Yo los vi cuando nacieron, yo los vi cuando lloraron por sus vacunas, yo los vi cuando gatearon, yo los vi cuando caminaron, cuando se les han caído los dientes. En estos días le celebramos el cumpleaños a mi hijo y por primera vez le invitamos amiguitos, 3 amiguitos. Y cuando él llegó a la casa y vio sus 3 amiguitos, yo vi que sus ojos se aguaron, ¿sí? Y como yo los veo, yo los conozco, ¿sí? Entonces yo conozco que uno es súper lógico y que yo tengo que llegarle con razones lógicas porque si no, no lo convenzo. Yo sé que uno planifica todo y es metódico y que cuando yo vengo con mis chambonadas y le digo, no, eso, vamos a hacer una receta juntos, un ejemplo, y él dice, pero son estos gramos, y yo digo, ay, no, eso venga y tanteamos acá y le echamos así un poquito de cada cosa. No, él se desequilibra porque él sigue las recetas. Pero la otra, en cambio, es súper emotiva. Entonces a ella no le importan ni las medidas ni los planes, a ella solo le importa, ¿cierto? Que yo le hable desde el amor, desde la emoción, desde que yo la comprendo, ¿sí? Entonces, como yo los he visto,
Yo los conozco, conozco lo que les lastima, conozco cómo reaccionan, conozco la comida que más les gusta, conozco cuando se ponen mal. Ayer el perrito de los tíos tuvo un accidente y el niño estaba un poco como hiperactivo, más de lo normal, y brincaba y saltaba y estaba muy cansón. Entonces yo le dije, mira, ¿estás preocupado por Chanel? Y me dijo, sí, de una vez sus ojos se le aguaron. Yo le dije, tranquilo, ella está bien, eso no es grave, no te preocupes. ¿Saben qué pasó? Se calmó. Inmediatamente él se calmó. ¿Pero por qué yo puedo hacer eso? Porque yo los he visto. Entonces, ¿qué pasa cuando tú ves, tú amas? Porque hay muchos niños, pero por ningunos niños yo haría lo que haría por estos. Porque yo con ellos he llorado, he reído, he vivido, he caminado. Eso significa conocer a Dios. No significa que tú vengas y escuches esta predicación. Significa que tú llores con Él, que tú rías con Él, que tú les cuentes tus cosas, que tú le preguntes, Señor, ¿será que yo me creo aquí la Madre Teresa de Calcuta, pero tengo algún guardado en el corazón? ¿Qué será lo que yo no estoy entendiendo? ¿Cómo es que tú entiendes que yo no entiendo? Sí, eso significa conocer a Dios. Conocer a Dios significa decirle, mira que tengo, el mercado se me está acabando. ¿Será que haces un milagro? Me provees, me multiplicas, mandas tu ángel, Señor. Eso significa conocerlo porque Él es real. Él interactúa con nosotros, Él se manifiesta en nuestra vida. Y entonces, fruto de esto, ¿qué le pasó? Este hombre dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, vino el arrepentimiento, vino el cambio a la vida de este hombre. Dejó de ser tan orgulloso, de creerse tan bueno, tan moral, ¿sí? La última Coca-Cola del desierto, la salvación de su comunidad. Eso le pasó a la vida de este hombre. Y por último, ¿cuál es el resultado de conocer a Dios? Dice Job 42:10. Y quitó, miren esta palabra, quitó Jehová la aflicción de Job. Se fue la enfermedad, se fue la pobreza, se fue su crisis familiar, porque dice que su familia floreció de una manera extraordinaria. Cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando yo conozco a Dios hay un resultado. Hay personas que dicen, no, pero es que yo he estudiado teología, he ido a yo no sé cuántas iglesias, he hecho yo no sé cuántos procesos en yo no sé cuántos lugares, ¿sí? Pero en su relación con otros no hay cambios. Cuando yo conozco a Dios, mi vida con otros cambia, ¿sí? ¿Y se acuerdan la historia que les estaba contando de esta psiquiatra? ¿Cuál fue la clave? Dice ella que estando en ese lugar, se acercó una niña, diferente a la niña del problema por la cual ella llegó a ese lugar. Y le dijo, ¿te puedo contar mi historia? Y ella le dijo, claro, cuéntamela. La niña le dijo, mira, mi abuela, cuando yo tenía 8 años, me llevó donde un americano. Me dijo, vas a barrer, vas a trapear, vas a hacer lo que te pidan. En esa casa yo aprendí, yo cocinaba, le contó la niña, yo lavaba, yo barría, yo hacía aseo, me acostaba muy cansada. Pero este hombre empezó a abusarme sexualmente noche tras noche. Y yo noche tras noche lloraba. Y decía, no puedo regresar donde mi abuela porque ella me vendió. La vendió por $200. Un día se acordó de alguien que repartía comida en el barrio donde ella vivía. Y ella sabía dónde vivía. Y escapó y fue a ese lugar. Resultó ser un misionero cristiano. Y ella llegó donde el misionero la llevó a un refugio para niñas abusadas, pero antes de llevarla al refugio la llevó a una capilla. Y en la capilla ella vio un hombre colgado de un madero con los brazos abiertos y le preguntó, mira, ¿y este quién es? Y entonces el misionero le dijo, este es Jesús, a los que los suyos lo vendieron y lo mataron. Y entonces la niña le dijo, igual que yo, a mí no me mataron, pero me vendieron. Y entonces la niña le preguntó al misionero, ¿y este qué hizo? Y el misionero le dijo, perdonó. Y la niña cuenta que cada día iba a aquella iglesia y sin saberlo ella empezó a orar. 1 hora durante meses. Y le decía, ayúdame a perdonar al americano. Ayúdame a perdonar al americano. Era la única oración que hacía durante toda 1 hora, todos los días. Y dice que un día llegó corriendo y llegó feliz a la iglesia y llegó y le dijo a aquel que estaba colgado en el madero con los brazos abiertos, lo logré, pude perdonar al americano, estoy feliz.
Y le decía a esta niña, a esta psiquiatra, y desde aquel día yo oro por el americano, para que al americano le vaya bien. Y ella le dijo el gran secreto a esta psiquiatra, le dijo, mira, las niñas que han vivido lo que nosotras hemos vivido, solo tenemos un camino. Lo nuestro solo se sana con el perdón. Y escuchando yo esta historia, yo decía, a esta niña nadie le dio un tema, no escuchó una gran predicación como las que nosotros escuchamos, no tuvo los recursos que nosotros tenemos, pero esta niña conoció al Dios que perdona, lo conoció y pudo perdonar y pudo sanar. Entonces, cuando yo conozco a Dios, yo puedo perdonar y mi relación con otros se sana. Y sigue diciendo, aumentó. ¿Qué pasa cuando conocemos a Dios? Hay un aumento, no una disminución, un aumento en nuestras finanzas, un aumento en nuestro gozo, un aumento en nuestra vida, porque a veces pensamos que lo más importante es las finanzas, pero no. Un aumento en la gratitud, un aumento en el poder disfrutar de otros, un aumento al doble de todas las cosas que habían sido de Job. Sigue diciendo en el 42:12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Qué hay cuando conocemos a Dios? Hay bendición, ¿cierto? Más, cada vez más, va de gloria en gloria. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y a veces las personas dicen, ay, es que hablamos del que Dios que bendice financieramente, pero es que yo veo un Dios en la Biblia, que parte de su forma de bendecir es sobreabundarnos. Eso es el Dios que yo veo en la Biblia. Y sigue diciendo el 42:16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. ¡Qué extraordinario! ¿Saben qué pasa cuando conocemos a Dios? Hay larga vida. Miren, un hombre que se estaba muriendo, un hombre que estaba queriendo morirse, un hombre que creía que el final había llegado. ¿Y qué le pasó? Tuvo larga vida y vio a los hijos de sus hijos, vio a sus nietos, vio a sus bisnietos. Y yo les quiero decir en esta mañana, puede que el diablo, porque no es Dios, esté metiendo la mano en tu vida. Pero si tú dejas de pararte en tu justicia y te empiezas a parar en la justicia de Cristo, en lo que Él hizo por ti, en el poder de Él, a ese gran nombre el enemigo sí le tiembla. A ti no te tiembla y a tus obras, eso para Él no es nada. Pero la justicia perfecta del Dios del cielo, ante eso Él no tiene poder. ¿Y sabes qué va a pasar? Que tus años van a ser alargados y que vas a ver a los hijos de tus hijos hasta la 4ª generación. Esto es extraordinario. Y para que terminemos, quiero que veamos este versículo que está en el Nuevo Testamento, Santiago 5:11. Mirad que tenemos por felices a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job, o sea que él esperó con paz, y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Iglesia, ¿dónde está la clave? La clave no está en nosotros, la clave está en conocer quién es nuestro Dios. Es un Dios compasivo, es un Dios que no nos trata con dureza, es un Dios que nos enseña, así como le enseñó a este hombre, como se le reveló y le dijo, mira, tú estás entendiendo mal, mira, estás ensoberbecido, y le enseñó con cariño. Hay una de las cosas que yo más amo de Dios, es esta, cuando él coge y me aterriza, y sí, porque cuando uno está levantado y muy alzado, uno es infeliz, ¿sí? Entonces Él viene y nos pega nuestras atendidas y yo quedo suavecita y quedo contentísima. Es una de las cosas que más amo de Dios, que me corrija. Él no me castiga, Él me enseña, eso es disciplinar. Y Él me hace ver, Él me muestra lo que me hace daño para que yo me aparte de ese mal camino que me lastima. Y quiero que hagamos una breve oración con base en esto. Cuando mi mamá enfermó de cáncer, el Señor habló a mi corazón, me regaló un versículo y decía, llegó la hora de que Jacob duerma. Y yo entendí que ella iba a partir. Y llegué y le empecé a decir, Señor, yo le quiero enseñar lo que yo le enseño a las personas. Y yo quiero. Y cada vez que llamaba a mi mamá, no podía decir ni la A. Yo le quería pero yo empezaba a llorar. Ella era una mujer de fe, ella no leía la Biblia, no asistía a ninguna iglesia, pero yo le quería enseñar.
y yo no podía. Empezaba a llorar. Entonces, ¿yo qué empecé a hacer? Empecé a arrodillarme y empecé a hacer una sola oración. Yo le decía, Señor, yo no le puedo hablar, pero tú sí, y quiero que te reveles a ella. Yo te lo pido, yo te lo suplico, revélate a su corazón. Y esa oración la hacía todos los días, quizás durante horas, y lloraba cuando ya estaba en la etapa terminal de su cáncer, porque yo no podía hablarle. Y yo recuerdo que mi mamá, una semana antes de morir, me dijo en 3 ocasiones, me dijo, hija, yo de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Nunca supe a qué se refería. Nunca supe qué vio de Dios, porque como me daba la lloradera, yo no le podía preguntar, ¿sí? Pero yo supe que ella lo vio. Ella no necesitó una predicación, no necesitó que yo le enseñara. Dios mismo le enseñó, porque Él es suficiente para revelarse a nuestra vida. Entonces, iglesia, ¿en dónde está la respuesta? Conozcámoslo, hablémosle, digámosle, enséñame, quiero verte, quiero caminar contigo, quiero conocerte, no lo que el mundo piensa, sino como dice la Escritura que tú eres. Y ahí donde estás, vas a cerrar tus ojos y vas a decirle, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias porque en lo secreto me haces conocer sabiduría. Y dile, Señor, una sola cosa te pido. Ya no más pelear contigo, ya no más pensar que tú eres mi enemigo. Renuncio a creer que tú eres como Satanás. Renuncio a creer esas mentiras que me ha hecho creer la oscuridad, que tú eres el que me roba, que tú eres el que mata, que tú eres el que me destruye. Eso es mentira. Y renuncio a esas mentiras. Tú no eres mi enemigo. Renuncio, Señor, a creer que es que yo soy muy bueno y que soy la mejor mamá, la mejor esposa, la más moral, la más bondadosa. Hoy reconozco que eso es soberbia. Hoy reconozco que eso es ser como el fariseo, que ponía sus ojos en sí mismo para justificarse delante de Dios. Dile, y hoy vengo como ese publicano a decirte, ten misericordia de mí, mi esperanza no está en mí, porque yo todos los días fallo, mi esperanza está en ti, porque yo a veces siento envidia, a veces soy indiferente, a veces soy egoísta, a veces soy dura con las personas. Señora, si yo sea una pastora, así soy a veces, me comporto muy mal, Señor, pero mi esperanza está en ti, en que tu misericordia conmigo es nueva cada mañana, y vas a decirle, Señor, enséñame, que mi justicia no es un arma poderosa delante de la oscuridad, pero que la justicia de Cristo, la obra de Cristo, el poder de Dios, es mi suficiencia, es mi autoridad. Y vas a decirle con ternura, quiero conocerte, Señor. No quiero que seas lo que yo oigo de otros, la predicación de otros, lo que escucho de las experiencias de otros. Yo quiero que tú seas mi Dios, al que yo oigo, al que yo le pido, el que me responde, con el que lloro, con el que río, el que me enseña, el que me regaña, el que me levanta, el que me consuela, los brazos donde me refugio, el que pinta mis días oscuros de colores, la fortaleza de mi vida, el que me tiene presente en sus manos, el que me defiende como la gallina defiende a sus pollitos. Yo te quiero conocer, Señor. Vas a rogar por esto. No ruegues hoy ni por tu salud, ni por tus finanzas, ni por tu familia. Ruega por conocerlo a Él, su reino y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Que esta sea tu oración hoy. Revélame al Dios que perdona multitud de errores, al Dios que es compasivo, al Dios que es humilde, al Dios que es bueno. Padre de los cielos, gracias por tu misericordia, por tu bendición sobre nosotros. Y todos juntos decimos, amén. Iglesia preciosa, fue un tiempo maravilloso. Les invitamos, en pantalla está la cuenta de la iglesia para todos aquellos que quieran diezmar, que quieran ofrendar. Les agradecemos, ¿cierto?, por estos diezmos, por estas ofrendas. Por medio de ellas Dios sustenta esta obra. Y bueno, les recordamos, ¿cierto?, nuestro campamento de final del año. Todos vamos a estar alistando maletas. Vamos a estar en un pueblo cerquita a Bogotá de clima cálido. Estamos esperando que vengan los mexicanos, que vengan de Canadá, de Estados Unidos, de Manizales, de Medellín, de Ibagué, de Montería. Acá los estamos esperando a todos. Sabemos que va a ser un tiempo precioso.
Y esta serie está muy ligada, el conocimiento de Dios, la sabiduría, la revelación, está muy ligada con lo que Dios quiere hacer en ese campamento. Les mandamos un abrazo gigante de cariño y nos vemos el miércoles en nuestra administración.